Me llamo Daniela, y gran parte de mi vida la pasé sintiéndome sola. Mis papás murieron en un accidente cuando yo tenía 5 años, y desde entonces me crió mi abuela Carmen. Ella lo fue todo para mí. Mi refugio, mi guía, la única familia de verdad que tuve durante muchos años. Cuando murió, poco antes de mi boda, sentí que el suelo volvía a abrirse bajo mis pies. En ese momento quise creer que la vida me estaba dando una segunda oportunidad, y que ahora iba a formar una familia nueva con Mauricio, mi prometido de entonces. Llevábamos 2 años de casados y vivíamos en una casa, en un condominio horizontal de 2 niveles, en Portales Sur, Benito Juárez. Yo ya rentaba esa casa antes de casarme, y había logrado conservar una renta razonable, porque llevaba tiempo ahí y el dueño me tenía confianza. Cuando Mauricio y yo nos casamos, lo más práctico fue quedarnos en esa casa. La ubicación era muy buena. El conjunto era tranquilo, y yo la había convertido en un lugar que sentía mío. Abajo estaban la sala, el comedor, la cocina y el estudio donde yo trabajaba. Arriba, las recámaras. Mauricio llevó sus cosas, se instaló conmigo, y por un tiempo, de verdad pensé que habíamos encontrado una vida en equilibrio. Yo trabajaba desde casa como editora adjunta en una editorial importante de la ciudad. Tenía entregas, reuniones virtuales, correcciones y cierres de edición. Mauricio, por su parte, tenía un trabajo estable en una empresa del ramo logístico y salía todos los días a la oficina. Entre los dos, podíamos sostener bien la casa. Al menos, eso parecía. De vez en cuando, después de cenar, él se dejaba caer en el sillón, miraba alrededor y decía con una sonrisa: «Lo mejor de esta casa es que aquí cabe toda la familia, sin problema. Mis papás estarían encantados aquí». Yo sonreía con incomodidad y respondía algo tibio, como: «Sí, tal vez». La idea de tener visitas quedándose varios días me ponía tensa, pero casi nunca lo decía con claridad. Yo prefería evitar discusiones. Todo cambió el día en que su hermana Paola apareció sin avisar, con sus 2 hijos, Diego y Sofía. Eran vacaciones de verano, pero ni aún así me esperaba verla en la puerta con varias maletas, una sonrisa enorme, y los niños empujándose entre ellos. «Sorpresa», dijo apenas abrí, y entró como si viviera ahí. Los niños necesitaban convivir con su tío. Les hace falta una figura masculina más presente. Me quedé sin reaccionar, mientras Diego y Sofía se metían corriendo a la sala con los zapatos llenos de tierra. Mauricio salió detrás de mí, feliz de la vida. «Dani, qué buena sorpresa. Los niños se quedan en el cuarto de visitas y Paola puede usar el estudio». Sentí un vacío en el estómago. «¿El estudio?», alcancé a decir. «Pero ahí trabajo». Mauricio ya iba subiendo una maleta por las escaleras. «Te acomodas abajo unos días, amor. Es verano, no pasa nada». Esa primera noche no pude dormir. Desde la planta baja seguían subiendo los gritos de los niños, peleándose por el control de la televisión. Paola se estaba quejando de la cena que yo había hecho. Yo no tenía idea de que ese momento iba a ser el inicio del derrumbe de mi matrimonio. Las semanas que siguieron fueron insoportables. Los hijos de Paola eran de esos niños que parecen no haber escuchado un límite en toda su vida. Yo había leído y corregido suficientes manuscritos sobre adolescentes conflictivos, pero esos 2 me rebasaban por completo. Una mañana, durante el desayuno, Diego me gritó desde el otro lado de la mesa: «Oiga, yo quiero hot cakes». Tenía las manos llenas de tierra seca. Respiré hondo y le dije: «Primero, ve a lavarte las manos. Y segundo, me llamo Daniela. Si quieres, dime tía Dani». Sofía soltó una risita y tiró su jugo de naranja al piso. «Mi mamá dice que no tenemos por qué hacerte caso, porque tú ni siquiera eres familia de verdad». Miré a Paola, esperando que, por lo menos, les llamara la atención. Ni siquiera levantó bien la vista del teléfono. Solo dijo: «Ay, son niños. Déjalos. Se están expresando». Otra mañana, mientras yo intentaba cerrar una entrega urgente, Paola se metió a la sala, que ya se había vuelto mi espacio improvisado de trabajo. «Los niños ya tienen hambre», me dijo con tono de orden. «Hazles algo ligero. A ver si tienes fruta, jugo natural y unos sándwiches sin gluten». Me quité los lentes.
Conté hasta 3 y le respondí: Paola, tengo una entrega muy importante. Ni me dejó terminar. Ay, por favor, tú te la pasas sentada frente a la computadora. Eso no es lo mismo que sacar adelante a unos hijos. Los días se me fueron en una rutina miserable de cocinar, limpiar y tratar de no perder el control con mis pendientes. Los niños ensuciaban las paredes con las manos, tiraban comida, dejaban los cuartos hechos un desastre. Lo peor era que Mauricio no solo no ponía orden. Cada vez que yo intentaba decir algo, él me respondía: déjalos, no es para tanto. Oh, mi hermana siempre ha sido así. Aguanta unos días. Sí veía lo que estaba pasando. Solo elegía no enfrentarlo. Cuando al fin terminaron las vacaciones de verano y Paola se fue con los niños, me senté con Mauricio para hablar en serio. Yo estaba agotada. Tenemos que hablar de lo que pasó, le dije. Él me miró con desconcierto genuino. ¿De qué hablas? Estuvo padre tenerlos aquí. Sentí que me hervía la sangre. No, no estuvo bien. Tus sobrinos fueron groseros. Paola no ayudó en nada y yo no pude trabajar. Te estoy pidiendo algo muy simple. No vuelvas a meter a nadie a esta casa sin hablarlo conmigo primero. Mauricio se quedó callado unos segundos. Luego asintió. Está bien, amor. La próxima vez lo hablamos. Pasé las siguientes semanas tratando de recuperar mi casa y mi cabeza. Hubo que limpiar a fondo, pintar una pared que los niños dejaron marcada y ponerme al corriente con entregas que ya se me venían encima. En esos días, recordé algo importante del contrato de arrendamiento. Una noche, mientras cenábamos, le dije a Mauricio: por cierto, el señor Hernández es muy estricto con las visitas y con la gente que se queda a dormir. En el contrato viene clarísimo. Y además, está el reglamento del condominio. Mauricio hizo un gesto de fastidio con la mano. No te preocupes por eso. De hecho, mejor pasamos el contrato a mi nombre y ya. Así dejas de estresarte. Hicimos el cambio al día siguiente. El señor Hernández autorizó el trámite y aunque el contrato quedó a nombre de Mauricio, yo seguí pagando la renta como siempre, por transferencia desde mi cuenta. Pasaron 6 meses. La vida por fin parecía haber vuelto a la normalidad. Una mañana de martes, yo estaba corrigiendo un manuscrito cuando escuché a Mauricio hablar desde la cocina, con un entusiasmo que me apretó el estómago. Claro que se pueden venir. Aquí hay espacio de sobra. Ustedes ocupan nuestra recámara y nosotros nos acomodamos abajo. Fui casi corriendo y alcancé a oír la voz de su mamá al teléfono, diciendo algo sobre una reparación en el drenaje de su casa y un corte temporal de agua. Jalé a Mauricio del brazo y le susurré: ¿podemos hablar antes? Él tapó el teléfono con la mano. Mis papás necesitan dónde quedarse mientras arreglan eso. ¿Qué querías que hiciera? Esa noche tuvimos la primera pelea fuerte en mucho tiempo. Me lo prometiste, le reclamé. Prometiste que estas cosas las íbamos a hablar antes. Mauricio perdió la paciencia de inmediato. ¿Y qué quieres que haga? Son mis papás. No los voy a dejar sin agua por tu culpa. No seas egoísta. Me quedé mirándolo, muda, con esa sensación horrible de estar discutiendo algo que ya había sido decidido sin mí. A la mañana siguiente llegaron sus padres, Marta y Roberto, con tantas maletas que parecía que se iban a quedar medio año. En pocas horas, Marta ya había cambiado cosas de lugar en mi cocina, criticado mis productos de limpieza y señalado el polvo en las orillas de las ventanas. Roberto no decía mucho. Solo se acomodaba donde le indicaban, asentía y seguía la corriente. Daniela, me dijo Marta desde la sala, mientras le decía a Roberto dónde mover una mesa: cuando acabes con lo que sea que haces en esa computadora, nos preparas algo de comer. Pero algo bien hecho, no esas ensaladitas tuyas. Yo apreté la mandíbula. Estoy trabajando, Marta. Tengo una entrega. Ella soltó una carcajada y miró a su esposo. ¿Trabajando? Estar sentada en la casa no cuenta como trabajo. Roberto no dijo nada, solo sonrió por compromiso, como si no quisiera meterse. Los días volvieron a hacerse eternos. Yo trataba de responder correos mientras Marta se paraba detrás de mí a criticar mi postura. Corregía textos mientras me decía que yo no sabía doblar bien las sábanas. Todo lo que hacía, según ella, estaba mal. Una noche, ya sin fuerzas, le dije a Mauricio: necesito que me ayudes. Ya no puedo con todo. Por un segundo creí que por fin me había escuchado.
Tienes razón, dijo. Sentí un alivio inmediato, pero enseguida remató. Mi papá y yo estamos pensando irnos unos 5 días a una presa en Hidalgo. Nos hace falta convivir, distraernos un poco. Lo miré sin poder creerlo. ¿Eso entendiste de todo lo que te dije? Pero él ya estaba pensando en cañas, hieleras y carretera, emocionado como niño. Salieron a la mañana siguiente, temprano, antes de que se cargara el tráfico. Yo me quedé sola con Marta. En cuanto la puerta se cerró, ella se puso las manos en la cintura y dijo: «Ahora sí, como no estás ocupada con tu trabajito, por fin vamos a poner esta casa en orden». Miré mi laptop. Tenía 3 correos urgentes de mi jefa sin responder. Luego miré a Marta. Ahí entendí que algo muy profundo se había roto en mi matrimonio, y todavía faltaba lo peor. Al día siguiente tocaron el timbre. Abrí y sentí que el aire se me iba del cuerpo. Era Paola otra vez, con Diego y Sofía, y ahora traían todavía más maletas que la vez anterior. «Sorpresa», dijo, empujando la puerta con el hombro. «Mamá», me dijo que me viniera. Los niños extrañaban a sus abuelos y, además, aquí hay espacio. Yo seguía en el marco de la entrada, procesando lo que veía, cuando Marta apareció detrás de mí con una sonrisa de pura satisfacción. «¡Mis niños!», exclamó, abrazando a los pequeños. «Paola, qué bueno que llegaste. Daniela ya va a empezar con la comida». Yo no iba a empezar con la comida. Yo estaba a punto de conectarme a una videollamada clave con el equipo editorial. «De hecho», empecé a decir, «tengo una reunión importante». Paola puso los ojos en blanco, siempre con lo mismo. «Mi mamá me dijo que te la pasas sentada en la computadora, fingiendo que trabajas». Y Marta remató desde la cocina: «No nos hagas quedar mal con la familia. Aquí todos nos apoyamos». Los siguientes días fueron una pesadilla. Mientras Mauricio y Roberto andaban felices en su viaje, yo estaba atrapada en una casa convertida en caos. Los niños corrían de un cuarto a otro, ensuciándolo todo. Paola se la pasaba horas en videollamadas con amigas, quejándose de mi comida. Marta encontraba algo malo en todo lo que yo hacía. Nadie movía un dedo para ayudar, pero todos tenían una opinión sobre cómo yo no estaba haciendo suficiente. Al tercer día del viaje me llegó un mensaje de Mauricio. No decía, «¿Dónde estás?», ni «¿Cómo sigues?». Decía, «¿Dónde guardaste el destapacaños?». Más tarde cayó otro. «Mi mamá dice que no encuentra unas sábanas». No había preocupación, solo necesidad. Yo respondí lo mínimo y seguí aguantando. Cuando Mauricio y su papá regresaron, al 5.º día, yo ya tenía claro lo que iba a decirle. Lo había ensayado una y otra vez. Iba a hablar firme, sin gritar, explicándole que la situación ya era imposible. Pero no me dejó ni empezar. Entró a la casa sonriendo, viendo a toda la familia instalada, como si aquello fuera una fiesta permanente. «Esto está increíble», dijo, abriendo los brazos. «La familia completa, junta. Deberíamos hacer esto más seguido». Sentí que todo me daba vueltas. ¿Más seguido? Él siguió, como si estuviera compartiendo una gran idea. «Mi papá y yo lo hablamos allá. Estaría buenísimo vivir todos juntos un tiempo, como una familia de verdad». En ese momento, Diego y Sofía pasaron corriendo junto a nosotros, dejando huellas de tierra en el piso recién trapeado. Paola gritó desde arriba que necesitaba toallas limpias. Marta salió a recordarme que ya casi era hora de la comida. Yo apenas pude decir, «Mauricio, luego tenemos que hablar solos». Él ni volteó bien a verme. Después, «Amor, mi papá les va a enseñar las fotos del viaje». Esa noche no dormí. Nosotros estábamos apretados en el cuarto de visitas, porque su mamá y su papá ya ocupaban nuestra recámara. Arriba seguían pasos, puertas, risas y gritos de los niños, a pesar de la hora. Alguien calentó algo en el microondas pasada la medianoche. Mi teléfono vibró. Era otro mensaje de mi jefa. «Segunda entrega, incumplida de la semana. Necesitamos hablar». Mi vida se había convertido en algo irreconocible. Estaba rodeada de personas que me trataban como servidumbre, niños que destruían todo a su paso y un esposo que veía perfectamente lo que pasaba, pero prefería mirar hacia otro lado. A la mañana siguiente, me levanté temprano, decidida a avanzar algo de trabajo antes de que todos despertaran. El estudio, en la planta baja,
Se había vuelto mi último refugio. Pero cuando abrí la puerta, se me cayó el alma. Paola estaba sentada en mi escritorio, con mi laptop abierta. Diego y Sofía estaban tirados en el piso, rodeados de cartulina, pegamento y montones de tierra, como si hubieran metido media jardinera a la casa. Paola ni siquiera levantó la vista. «Qué bueno que ya te paraste. Los niños tienen un proyecto para mañana y estamos usando tu compu para investigar». Me quedé mirándola. «Esa es mi laptop de trabajo. Tengo entregas». Ella por fin giró hacia mí, molesta. «No seas egoísta. Es para la escuela. Tu trabajito puede esperar». Fui a buscar a Mauricio a la cocina. Ya iba de salida, con el maletín en la mano. «Tomaron el estudio y están usando mi laptop. No puedo trabajar». Él apenas me escuchó. «Ahorita no, Dani. Ya voy tarde. Compártela un rato. Es por los niños». Me sentí mareada. Fui al baño pensando que una ducha tal vez me ayudaría a respirar. Cuando abrí la puerta, casi me regresé del asco. Habían tapado el excusado con tierra, pedazos de papel y agua sucia. El piso estaba lleno de huellas de lodo y las paredes tenían manchas de manos. Detrás de mí escuché la voz de Sofía. Necesitábamos revolver la tierra del proyecto. Diego dijo que aquí era mejor porque había agua. Me quedé inmóvil, viendo el desastre. En la casa se escuchaba a Marta preguntando qué se iba a preparar de comer. Paola les gritaba a los niños que fueran por más materiales. El baño hacía un ruido espantoso, como si fuera a desbordarse en cualquier momento. Algo dentro de mí se rompió. Sin decir una palabra, me puse a limpiar. Cada pasada del trapeador, cada tallada a la pared, cada cubetada de agua, se sintió como otro clavo más en el ataúd de mi matrimonio. Cuando terminé, fui al cuarto donde estábamos durmiendo Mauricio y yo, miré alrededor y entendí, con una claridad brutal, en qué se había convertido mi vida. A la mañana siguiente, esperé a que Mauricio se fuera. Escuché el motor del coche alejarse, conté hasta 60 y me moví en silencio. Guardé algo de ropa, artículos personales y mi cargador. Lo más importante era recuperar mi laptop. La saqué del estudio mientras Paola estaba en la cocina, quejándose del desayuno que yo no había preparado. Nadie notó cuando salí por la puerta. Nadie me preguntó a dónde iba. El hotel al que me fui era un hotel ejecutivo sencillo, en otra zona de la ciudad. No era lujoso, pero tenía 3 cosas que mi casa ya no me ofrecía: silencio, privacidad y paz. Me metí a bañar y sentí que el agua me quitaba capas enteras de agotamiento. Pedí comida al cuarto, y por primera vez en semanas pude sentarme a trabajar sin que nadie me interrumpiera. En el fondo esperaba que mi teléfono explotara con mensajes, que Mauricio notara mi ausencia, que alguien preguntara por la persona que cocinaba, limpiaba y resolvía todo. Pero pasaron las horas y no sonó nada importante. Solo un mensaje seco de Marta, preguntando dónde estaba el café. Más tarde, otro de Paola, diciendo: «Los niños tienen hambre». Ni una llamada con preocupación real, ni una sola pregunta honesta sobre dónde estaba yo o por qué me había ido. Después de 3 días de ese silencio frío, decidí volver. No porque los extrañara. Volví porque necesitaba respuestas. Ya era de noche cuando llegué a la casa, y desde la entrada del condominio se escuchaban música y carcajadas. Entré y lo que vi me dio un golpe directo en el pecho. Había una fiesta montada en mi casa. Había serpentinas, platos de comida en todas las superficies y un montón de gente que yo no conocía. Nadie se dio cuenta de que yo había entrado. Caminé entre los invitados como si no existiera. Vi a Mauricio bailando con Paola en medio de la sala, muertos de risa. Más familiares que jamás había visto estaban sentados en mis muebles, tomando y platicando como si fueran los dueños del lugar. Seguí avanzando hasta llegar cerca de la cocina. Entonces escuché la conversación que me terminó de abrir los ojos. «Y lo mejor de todo», decía Marta, hablándole a una mujer que yo no reconocía, «es que no tuvimos que gastar ni un peso en hotel ni en comidas. Ni siquiera era cierto lo de la reparación de la casa. Solo queríamos salirnos unos días y descansar». La otra mujer soltó una risita. «Qué buena idea. Y encima les salió gratis quien les resolviera todo».
Marta se rió con desprecio. Ay, Daniela, ni para ama de casa sirve. Todo el tiempo quejándose de su trabajo. Imagínate que hasta se fue hace 3 días. Y la verdad, nadie ha extrañado sus comidas. Las dos se rieron. Me quedé paralizada. Lo del drenaje, el agua cortada, la urgencia, todo había sido mentira. Una farsa para instalarse gratis en mi casa y usarme. Sentí algo tan frío y tan claro por dentro, que hasta me temblaron las manos. Me abrí paso entre la gente hasta encontrar a Mauricio. Seguía tomando. Feliz, sin la menor culpa. Lo jalé del brazo. Tenemos que hablar. Ahora. Me siguió al pasillo. Fastidiado por haberlo sacado de la fiesta, lo miré directo. Tu mamá le está diciendo a todo mundo que nunca hubo ninguna reparación en su casa, que todo fue inventado para venirse aquí. ¿Tú sabías? Mauricio se encogió de hombros, y en ese gesto vi cómo se me terminaba el matrimonio delante de los ojos. ¿Y qué sí? Dijo. Son mi familia. Querían salir de la rutina. ¿Salir de la rutina? Repetí. Yo fui la que les cocinó, les limpió, soportó sus groserías, perdió su espacio de trabajo y su tranquilidad. Y tú sabías que todo era mentira. Él me miró con una mezcla de burla y hartazgo. Ay, Daniela, ya no exageres. Siempre haces un drama con todo. Luego sonrió de lado, como si estuviera a punto de decir algo obvio. Tú no entiendes por qué eres huérfana. La palabra me pegó como una bofetada. En un instante, se me vinieron encima el accidente de mis papás, la voz de mi abuela, el hueco de su ausencia en mi boda. Mauricio siguió. Cruel, sin freno. Esa es la verdad. Eres una mujer sola que no sabe lo que significa tener una familia unida. Si hubieras tenido una de verdad, no serías tan egoísta. Me ardieron los ojos, pero no le di el gusto de verme llorar. No dije una sola palabra. Fui al cuarto, recogí lo que todavía me pertenecía, y me salí. Detrás de mí, la fiesta siguió como si nada. Nadie trató de detenerme. Ni siquiera Mauricio. Apenas me había instalado otra vez en el hotel y empezado a buscar departamento en internet cuando me llamó el señor Hernández. Ver su nombre en la pantalla me tensó el cuerpo entero. Daniela, dijo con voz seria, estoy recibiendo muchas quejas de los vecinos por la casa del condominio. Yo tragué saliva. Yo ya no estoy en ese contrato, señor Hernández. Se pasó a nombre de Mauricio, mi esposo. ¿Se acuerda? Hubo un silencio pesado. Sí, claro. Solo quería avisarte por cortesía. Están reportando fiestas, ruido a todas horas, niños corriendo en las áreas comunes del conjunto y personas viviendo ahí sin autorización. Con eso me voy a ver obligado a aplicar lo que permiten el contrato y también el reglamento del condominio. Yo respiré despacio. Entiendo, pero eso ya tendrá que verlo con Mauricio. Colgué y sentí un alivio extraño, como si, por primera vez en mucho tiempo, ese problema ya no cayera sobre mis hombros. Encontré un departamento pequeño y tranquilo en Santa María la Ribera, en un edificio antiguo, bien cuidado. La dueña vivía en la planta baja y valoró mucho que yo trabajara desde casa. Me gusta saber que hay alguien serio arriba durante el día, me dijo. Por primera vez en semanas dormí toda la noche. Nadie abrió el refrigerador a medianoche. Nadie me gritó desde otro cuarto. Nadie dejó lodo en el baño. No sabía cuánto necesitaba el silencio hasta que lo recuperé. 2 semanas después de mi mudanza, me llamó Mauricio. Contesté solo por curiosidad. Dani, estamos metidos en un problema muy fuerte, soltó de golpe. Hoy vino el señor Hernández con unos papeles. Está exigiendo una penalización equivalente a una renta completa, más cargos por daños y por incumplir el reglamento. Son varios miles de pesos. ¿Tú sabías que no se podían meter huéspedes así, ni hacer fiestas? ¿Por qué no me dijiste? Yo seguía escribiendo un correo, mientras lo escuchaba desmoronarse del otro lado. Sí te dije, respondí con calma. Te lo dije varias veces. Tú no quisiste escuchar. Él soltó una exhalación desesperada. La verdad, no leí completo el contrato cuando lo pusimos a mi nombre. Oye, ¿puedes hablar con el señor Hernández? A ti te tenía confianza. Tal vez a ti sí te escuche. ¿Que le explique qué? Lo interrumpí.
¿Que metiste a media familia a vivir en una casa rentada sin permiso? ¿Que hicieron fiestas, alteraron a los vecinos, ignoraron el reglamento y mis advertencias? Mauricio siguió hablando encima de mí. Anoche hasta llegó una patrulla por una queja de ruido. Mis papás tuvieron que dar sus datos. Los niños andaban corriendo en los andadores del condominio cerca de medianoche. Necesitamos que nos ayudes, Dani. Tú siempre sabes resolver estas cosas. Me quedé callada un segundo, pensando en todas las veces que yo había resuelto lo que no me correspondía. Las veces que limpié, medié, aguanté y me tragué el coraje. Luego dije, con toda la calma que me quedaba, no. Del otro lado hubo silencio. ¿Cómo que no? Cerré los ojos y respondí. No te voy a ayudar. Tienes una familia muy unida, ¿no? Seguro entre todos encuentran cómo salir de esto. Esa familia de verdad de la que tanto presumías. Y colgué. Al día siguiente volvió a llamarme. Esta vez contesté porque algo me dijo que iba a escuchar lo que llevaba tiempo necesitando. Ya se fueron, dijo sin saludar. Mi mamá, mi papá, Paola, los niños, todos. Regresa, Dani. Podemos volver a como estábamos. Se me escapó una risa corta, amarga. ¿Volver a qué? Exactamente. ¿A limpiar sola? ¿A cocinar para todos? ¿A que me callen cada vez que intento poner un límite? Mauricio guardó silencio unos segundos y luego cambió de tono. Por lo menos ayúdame con los gastos. El señor Hernández está pidiendo mucho dinero. La penalización, los cargos, todo. Podemos dividirlo, mitad y mitad. Ahí sí me reí en serio. Qué curioso. Ahora sí te importa repartir las cosas de forma justa. ¿Dónde estaba esa idea de justicia cuando yo cocinaba y limpiaba para tu familia entera? Cuando tomaron mi estudio, mi laptop, mi casa, mi vida. Él quiso responder algo, pero no lo dejé. Y no te preocupes. Seguro tu familia tan cercana y tan unida te va a ayudar a pagar. Después de todo, yo solo soy la huérfana egoísta que no entiende el valor de la familia, ¿te acuerdas? Y le colgué. Con el paso de los días me enteré, por nuestra amiga Laura, de cómo se terminó de desmoronar todo. Cuando el señor Hernández les puso por escrito la rescisión del contrato y los cargos, la familia de Mauricio empezó a hacerse para atrás. Nadie quiso hacerse responsable. Mientras la casa les sirvió como hotel gratis, todos aparecían felices. En cuanto llegaron los pagos y las consecuencias, cada quien se deslindó. Una semana después, Laura me contó que el señor Hernández ya le había exigido a Mauricio entregar la casa y que él había llegado con maletas a la de sus padres, solo para descubrir que ahí tampoco lo estaban esperando con los brazos abiertos. La ironía era casi demasiado perfecta. La última llamada de Mauricio entró mientras yo terminaba de cenar en mi nuevo departamento. Sobre la mesa de centro estaban los papeles del divorcio, listos para seguir su curso. Por favor, me dijo. Apenas contesté. Ya lo perdí todo. La casa, el dinero, a mi familia. Me equivoqué. ¿Podemos empezar otra vez? Ya entendí. Miré mi sala pequeña, silenciosa, ordenada. Mi laptop estaba en mi escritorio, exactamente donde la había dejado. Mi taza seguía sobre el mantel individual. No había crayones en las paredes, ni lodo en el piso, ni gritos atravesando la casa. Afuera caía la tarde. Adentro, por fin, había paz. En algo sí tienes razón, le dije. Lo perdiste todo. Pero lo perdiste tú solo. Decisión por decisión. Cada vez que elegiste a tu familia por encima de nuestro matrimonio, cada vez que minimizaste mi trabajo, cada vez que me dejaste sola mientras ellos me faltaban al respeto en mi propia casa. Mauricio empezó a decir que podía cambiar, que no me rindiera, que esta vez iba en serio. Lo corté. Ya inicié el divorcio. Y no, esto no está a discusión. Tú ya me enseñaste perfectamente quién eres y qué lugar tengo yo en tu vida. Con eso me basta. Colgué Y, bloqueé su número. A veces pienso en lo que diría mi abuela Carmen si pudiera verme ahora. Ella siempre me repetía que la familia no se define por la sangre, sino por el amor, el respeto y la lealtad. Tenía razón. Casi siempre la tenía.
Puede que Mauricio me haya querido herir llamándome huérfana, como si eso me hiciera menos. Pero, después de todo, entendí algo que me cambió por dentro. Estar sola no es lo mismo que sentirse sola. Y, muchas veces, la familia con la que naces o con la que te casas no es la familia que mereces. A veces nadie va a venir a rescatarte. A veces te toca verte de frente, juntar lo que te queda de fuerza y salvarte tú misma. Y eso fue exactamente lo que hice. A quienes me acompañaron en esta historia, hoy entiendo que el amor no se demuestra solo con palabras ni con el título de familia, sino con respeto, límites claros y cuidado mutuo en lo cotidiano. Durante mucho tiempo, confundí paciencia con aguantarlo todo, y por querer conservar mi matrimonio, fui dejando para después mi tranquilidad, mi trabajo y hasta mi lugar dentro de mi propia casa. Lo que aprendí es que, cuando una persona minimiza tu cansancio, invade tus espacios, rompe acuerdos y espera que siempre seas tú quien resuelva todo, no estás viviendo en compañía. Estás cargando sola con un peso que no te toca. También entendí algo que me costó mucho aceptar. Poner límites no es ser fría, egoísta ni desagradecida. A veces es la forma más sana de cuidarte y de recordarte que tu dignidad también cuenta. Hoy me quedo con una verdad muy simple. Estar sola no significa estar vacía. Y salir de un lugar donde no te respetan también es una manera de honrarte. Ojalá que, si alguna vez sientes que tu paz se está apagando por complacer a los demás, te regales un momento de silencio y te preguntes, con honestidad, si en ese lugar de verdad te están tratando con el amor que mereces.